SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es jueves, vamos terminando ya la semana. En el análisis esta mañana estarán Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Carlos Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a cambiar un poco el paso en este arranque del abierto. Después iremos a toda la actualidad política, a esos días previos de las dos citas internas que tienen los dos principales partidos, PP y PSOE, en un momento como este. Comité Federal, el Partido Socialista, Congreso, el Partido Popular. Iremos a ver cómo van los preparativos y los cambios que ya se están produciendo en el caso del Partido Popular. Pero antes quiero pararme en un estudio de la Fundación BBVA que avisa de que los jóvenes van a tener que trabajar más años si cuando se jubilen quieren mantener el mismo nivel de vida que tienen que tendrán mientras estén trabajando. Y esto es básicamente porque empiezan a trabajar más tarde, tienen la carrera laboral más corta y esto hace que se reduzcan sus años de cotización. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Jordi, los cálculos que hacen en la Fundación indican que los jóvenes tendrán que trabajar 6 años más para poder mantener el nivel de vida. Tendrían que jubilarse como mínimo a los 71 años para que en el momento de pasar a cobrar una pensión, esta sea de una cuantía que les permita mantener ese nivel de vida que tengan durante su vida laboral. Y esto, como dices, es porque cada vez se retrasa más la incorporación al trabajo y de esta manera se trabajan menos años. Cuando hace, por ejemplo, un par de décadas, lo normal era que la carrera de cotización fuera cercana a los 40 años, si se empieza a trabajar más tarde, difícilmente se llegará a superar los 30, al margen de que también hay que tener en cuenta las condiciones laborales en las que los jóvenes empiezan a trabajar. Los sueldos. Exacto, los sueldos, las contrataciones a tiempo parcial, que haya muchos contratos temporales de manera que no se pueda, digamos, mantener una vida laboral continua. Todo esto es lo que impacta en estos cálculos que ha hecho el profesor de la Universidad de Valencia y colaborador del IBIE, Robert Maneu. Si solo pueden completar carreras laborales de 30 años debido a esa precariedad, pues su pensión será bastante más baja, alrededor de 13 puntos menos de pensión, que si completan una carrera laboral de 40 años. Por tanto, deben ser conscientes de este efecto también de la precariedad laboral cuando son jóvenes. A esto también hay que añadir que la esperanza de vida se alarga, así que los años que vive una persona cuando está jubilada también son mayores. Así que en total lo que tenemos es este cálculo que hace este estudio de la Fundación BBVA y el IBIE, que dice que los jóvenes tendrían que trabajar 6 años más, es decir, retrasar su jubilación 6 años para poder mantener su nivel de vida cuando hagan el paso de la vida laboral activa a la jubilación. Claro, o se trabaja más o se cobrará pensiones más bajas, pese, Jordi, a que con las últimas reformas de las pensiones estos jóvenes van a pagar más en cotizaciones a la Seguridad Social. Sí, de hecho, digamos que las últimas reformas de pensiones no han tocado la edad legal de jubilación. Hay incentivos para retrasarla, pero no se ha tocado la edad a la que por ley te puedes jubilar, y lo que han hecho ha sido intentar incrementar los ingresos de la Seguridad Social para poder pagar pensiones, y eso pasa por un incremento de las cotizaciones sociales, es decir, lo que pagan los trabajadores, tanto los jóvenes como el resto, a la Seguridad Social, especialmente aquellos que tienen salarios más altos. Pese a esto, pese a que hay más ingresos, se calcula que la tasa de reemplazo, para entendernos, es la diferencia que hay entre la cuantía de tu primera pensión sobre tu último salario, es decir, lo que dejas, digamos, de cobrar cuando te jubilas. Se calcula que esta tasa de reemplazo, en el caso de los jóvenes, va a reducirse 2 puntos en el momento de su jubilación. Esto puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta pues que se pagará un poco más de cotización, pero que esa pensión será igual o incluso en algunos casos algo inferior. En caso de que no se toque nada, de que la situación en el momento en el que estos jóvenes se jubilen sea exactamente la
misma que hay ahora en cotizaciones, en años que te requieren para cobrar el 100% de la pensión, la tasa de reemplazo pasaría del 77%, es decir, de cobrar el 77% de tu último sueldo como pensión a el 57%. Eso en el caso de estos jóvenes si no retrasan su edad de jubilación y trabajan solo 30 años, que es lo que se calcula que pasará de media por esta incorporación cada vez más tardía en el mercado laboral. Así que estos son los datos que pone sobre la mesa la Fundación BBVA y el IBIE. Dicen que básicamente para que seamos conscientes de la situación que van a tener estos jóvenes en el momento en el que se jubilen. Pues Jordi, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos ha parecido muy interesante este estudio, los datos y las conclusiones que arroja este estudio sobre un tema que a Estefanía le gusta mucho, que es la brecha generacional, porque lo hemos hablado más de una vez aquí. Pero voy a empezar por ti, Carlos, porque tú te has leído bien el estudio. Claro, se empieza más tarde, se empiezan condiciones más precarias de las que empezábamos los boomers, y esto tiene consecuencias al final de la vida laboral. Además, aquí hay una paradoja. Curiosamente, muchos jóvenes empiezan a trabajar más tarde, entran en el mercado laboral con mayor edad, precisamente porque tienen mayor formación. Más preparación. Hemos tenido unos jóvenes mucho más preparados que los de los boomers de las generaciones anteriores, y resulta que ahora, como entran más tarde, pues van a tener muchas más dificultades, paradójicamente, para tener una pensión, digamos, a la edad de 65 o 67 años, como está marcado por las leyes, hasta el año 27. Y aquí lo que se plantea una cuestión que yo creo que en España no existe ese debate público que existe en otros países. En la mayoría de los países europeos, eso Eurostat tiene estadísticas muy precisas, se compatibiliza el trabajo con el estudio por parte de los jóvenes, desde los 16 años hasta los 23, 24 años que pueda acabar tu ciclo formativo con posgrado y demás, pues muchos compatibilizan. En Holanda, por ejemplo, prácticamente más de la mitad de los jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo. En España es infrecuente, es muy raro encontrarte a un universitario más allá de algún trabajo esporádico, pues de camarero, de cosas de fin de semana o de verano, pero no hay esa sensación de que tienes que trabajar mientras estás estudiando. Yo creo que eso es uno de los hándicaps que hace que los jóvenes probablemente se tengan que jubilar a los 71 años frente a los 65 que nos podemos jubilar los de nuestra generación. Es decir, por una buena noticia, que es la formación, pues van a tener más dificultades para acceder a la pensión. Estefanía. Sí, a mí primero de todo me ha puesto los pelos como escarpias esto de mantener el nivel de vida. Muchos jóvenes pensarán, ¿y cuál es mi nivel de vida? ¿No? Yo creo que el estudio lo que arroja... Se refería más al nivel de prestaciones. Exactamente. Sí lo he entendido, ¿no? Pero que a un joven le digas, estás manteniendo tu nivel de vida, creo que hay mucha gente que igual está impresionada. Pero más allá de eso, yo creo que anuncia bastantes malas noticias. La primera, yo creo que hay un titular que es flagrante. En vida laboral, hoy ya estás pagando más cotizaciones, han subido las cotizaciones, para luego tenerte que jubilar mucho más tarde, tener un salario, digamos, entre comillas, inferior a lo largo de tu vida, porque esas cotizaciones han subido, mientras también es la generación que yo creo que está viviendo, 1, el estancamiento de los salarios también en perspectiva, 2, el encarecimiento de la vida, de la vivienda, con lo cual, digamos que la renta disponible hoy de un joven es realmente muy baja. Creo que 1 de cada 3 está en el umbral de la pobreza, y aunque estemos mejor formados, como decía Carlos, que eso es indiscutible respecto a otras generaciones, también la capacidad de que el mercado laboral absorba esa sobrecualificación, yo creo que en España todavía deja mucho de desear. Es decir, tenemos muchos jóvenes con muchas titulaciones, pero luego vemos que los trabajos a los que a menudo pueden optar no son para a lo mejor lo que merecerían cobrar, por así decirlo. Y luego hay algo que es interesante, un poco desmenuzando la noticia que publicaba también El País. A fin de cuentas, te das cuenta, valga la redundancia, de que estos jóvenes solo van a poder mejorar o paliar su situación mediante pensiones privadas o la herencia. Ya se dice que hay una generación que está esperando heredar para que en algún momento de su vida, yo creo que cada vez más tardío, porque la vida es más longeva, por suerte, la de nuestros padres, pero de forma más tardía, la única forma de corregir tu situación va a ser heredar. Y yo creo que no somos conscientes hasta qué punto eso cada vez va a generar más desigualdad. Si lo único que va a determinar que tú tengas una vida un poco mejor es el patrimonio de tus padres, los que todavía lo tienen, porque creo que los boomers todavía pudieron consolidar patrimonio, por lo menos tener un piso en propiedad, y creo que hay alrededor de un 90% que tiene en propiedad su casa. Esta generación no, esta generación vive en alquiler durante mucho tiempo. Yo creo que seamos conscientes, es decir, la desigualdad ya está aquí y de forma lacerante. Entonces, creo que cada vez las noticias sobre el estado de la juventud son más a la baja,
cuando precisamente una de las críticas que se le hizo a la reforma de Escrivá de las pensiones fue que le detraía recursos a la masa laboral actual, porque son más cotizaciones, para una generación que ya tiene un patrimonio más o menos consolidado, que es la boomer. Y vemos que ahora ni siquiera eso, porque habrá que alargar la generación. Se decía, bueno, para que tengáis una pensión mejor, pero habrá que alargar la vida laboral. Joan. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Carlos y con Estefanía en algunos de los comentarios que han ido haciendo, pero también yo creo que deberíamos ver un poco más el cambio, el gran cambio que se está produciendo desde hace muchos años en las trayectorias vitales de las personas. Claro, o sea, ¿cuándo se fijó la edad de jubilación a los 65 años? Esperanza de vida había. Exacto. Era 1889, fue Bismarck en Prusia. Esperanza de vida en Prusia, en aquel momento, el señor Bismarck estaba muy tranquilo porque era 45 años. O sea, la gente decía, a los 65 cobraréis la pensión. Esperanza de vida, 45 años. En España en aquel momento eran 35 años. Claro, entonces, digamos, ahora tenemos una esperanza de vida en España, si no me acuerdo mal, para los hombres de unos 84-85 y para las mujeres de unos 87 años. Vale. ¿Cuándo cambió? O sea, ¿cuándo una mujer en España tenía una esperanza de vida superior a los 50 años? Fue en 1950. Ahora estamos en 87 años de esperanza de vida. En estos momentos hay, digamos, mi sector laboral, digamos, que dejé de, cuando ya estoy jubilado como ahora, en mérito, sí. Son los catedráticos de la universidad, están pidiendo pasar de 70 a 72 años la jubilación. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar los buenos sueldos que tienen al final de su vida y se encuentran en condiciones de poderlo hacer. Los jueces están en 72 años y algún sector de jueces están pidiendo llegar a los 75. El porcentaje de personas que en España de más de 65 años trabajan es el 1,5%. En los países nórdicos están en el 10%. Bueno, por lo tanto, hemos de pensar también si la estructura de 3 etapas de la vida que se decía antes, ¿no? La etapa de la formación, la etapa del trabajo. Y recuerdo un estudio de Inserso que decía la etapa de los recuerdos y de prepararse para morir. Lo que se nos está alargando mucho es la etapa de los recuerdos y de prepararse para morir, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos también repensar las estructuras, digamos mentales. O sea, ahora los estudios de jóvenes, os lo digo para que los últimos análisis que hacen sobre jóvenes acaban la juventud a los 34 años. 34 años. Bueno, quiere decir que antes la juventud, es decir, mi hermano mayor, que nació en el año 1940, empezó a trabajar a los 14 años. O sea, lo que estoy diciendo es este estudio, ¿en qué estructura de edades lo colocamos, ¿no? Y cómo pensamos, por ejemplo, que es lo que pasa en los países nórdicos, si la jubilación, y se está empezando a hacer aquí, si la jubilación puede ser parcial, si puede haber contratos de mentoría entre personas mayores y jóvenes, si empezamos a cambiar la lógica en la cual un día uno trabaja al 100% y el día siguiente pasa al 0%, y esto genera muchísimos problemas. Por tanto, el tema tiene una profundidad notable. Pero son, yo creo, dos cosas distintas. Una cosa es los incentivos a prolongar la vida laboral, que yo creo que en España son muy rácanos. Es decir, ha hecho una reforma recientemente el gobierno y verdaderamente se ha quedado muy atrás con respecto a otros países europeos. Hay muy pocos incentivos para prolongar la vida laboral y eso descapitaliza muchas empresas, y no digo nada en el sector público y en la academia, en la universidad, como tú bien dices. Es decir, un catedrático con 70 años es extraordinario, tiene una formación y podría buscar otra fórmula de encaje laboral, pero desde luego tiene derecho, yo creo, a continuar de alguna manera en la universidad, porque me parece un despropósito como país descapitalizar. Otra cosa es el del tema de los jóvenes. Y en el asunto de los jóvenes, la buena noticia es que tenemos soluciones. Es decir, lo que dice el informe de IBIE y de la Fundación BBVA es que en España tenemos una tasa de temporalidad más alta que la Unión Europea. Se ha atacado en la última reforma laboral. Vamos a atacar la temporalidad. En España tenemos una tasa de parcialidad, empleo a tiempo parcial, más alta que la Unión Europea. Vamos a atacar la parcialidad involuntaria, que esto afecta fundamentalmente a las mujeres. En España no hay
planes de pensiones privados vinculados a las empresas. En Inglaterra, por ejemplo, las empresas están obligadas a que una parte de sus beneficios vayan a las pensiones de sus trabajadores. En España esa práctica no existe. Es decir, vamos a buscar fórmulas, tenemos solución, tenemos un problema de productividad en la economía española. Vamos a discutir sobre la productividad. Es decir, que hay soluciones. No es un problema que cae del cielo, ni es un problema generacional, es un problema que durante muchísimos años nos hemos olvidado de hacer política económica en ese aspecto. Estefanía, voy contigo, Joan. Estefanía. Carlos ha dicho una palabra muy importante. Hablemos de productividad. Y yo creo, y es una reflexión que hago más allá del debate que estamos teniendo, que hoy en día en la política española hay muchos más incentivos para poner parches que para pensar a largo plazo como sería la productividad, que implica transformar modelo productivo, modelo educativo, reflexionar sobre cómo mover más gente joven hacia la formación profesional, que la estamos necesitando los oficios, en vez de a lo mejor carreras más intelectuales que no tienen tanta empleabilidad, pero realmente de eso no se habla nunca en la política española. Y de hecho... No, ni de eso ni de nada. Ni de nada que no sea no ir a salto de mata. Pero fíjate, una crítica, y yo creo que es algo que el día que cambie este gobierno, una especie de deuda que yo creo que deja la izquierda con las clases medias de este país, es que hemos logrado que por lo menos haya mucha empleabilidad, todo el mundo tiene un puesto de trabajo, más o menos, ¿no? Ha crecido la gente trabajando, pero realmente los salarios están absolutamente precarizados, y esto ya lo arrastramos de más de 20 años, desde la crisis de austeridad. Yo creo que esta izquierda ha sido capaz de decirle a la gente: no se preocupe usted, que si tiene problemas para llegar a final de mes le podemos dar alguna ayuda, pondremos un salario mínimo interprofesional para que todo el mundo tenga unas condiciones como mínimo dignas, pero no ha hecho soñar a la gente, a las clases medias de este país, con volver a ser la clase media de antaño. Y creo que hablamos mucho, a menudo, de lo que son las personas más humildes, el ingreso mínimo vital, etcétera, pero luego hay una clase media que dice: sí, yo no cobro el ingreso mínimo vital ni el salario mínimo, pero es que a lo mejor cobro 100 euros más que eso, tampoco estoy muchísimo mejor. Hay una igualación por el contexto económico y por todo a la baja, y para mí ese es el problema real, porque si os fijáis, hoy los debates son a la baja, todo es a la baja, todo es cómo parcheamos, que si ahora nos jubilaremos a los 71 y no a los 65. Sí, pero no le estamos haciendo soñar a la gente con volver a ser aquel paradigma a lo mejor de los años 80, que por cierto es la única generación. Cuando hablamos de generaciones, la boomer es la que probablemente ha sido la atípica en la historia de España, un momento de crecimiento, de expansión de nuestra economía. Yo creo que la mía se parece mucho más a las anteriores en muchas cosas, pero ahí tenemos el problema. Y por último, lo que yo decía de la herencia, mi generación todavía puede heredar algo para corregir su situación. Las que suban, que van a heredar, solo dependerán de su masa laboral. Eso es un drama. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Estábamos en el debate muy interesante sobre las condiciones laborales de los jóvenes, la esperanza de vida y todo, a partir de ese informe de la Fundación BBVA que avisa a los jóvenes que empiezan ahora, que entran ahora en el mercado laboral, que tendrán que retrasar su edad de jubilación hasta los 71 años. Joan, que pedías la palabra. Sí, no, yo creo que lo que decía ahora Estefanía tiene toda la razón también, es decir, que esas expectativas, ¿no? Nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, nuestros nietos vivirán mejor que nosotros. Esa digamos, gran momento de esperanza generacional que siempre se ha tenido en un país como España, además que llegó muy tarde a lo que los países de la Unión Europea consiguieron en el 45, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí pues empezamos en el 80, ¿no? Pues ya con 30 años o 35 años más tarde, ¿no? Y eso yo creo que es cierto, pero lo que le iba a decir a Estefanía es que no sé en qué país europeo aún se mantiene esa esperanza, esa idea de que el futuro va a ser mucho mejor. Es decir, hoy las empresas... El otro día me explicaban, ¿no?, el acrónimo que se utilizan por parte de los consultores cuando intentan hacer un análisis del futuro en las empresas. Dicen: estamos en un momento VICA, ¿no?, que es un acrónimo que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, no tenemos ni idea de hacia dónde vamos y qué va a pasar, ¿vale? O sea, estamos en una situación pero qué bien queda. Exacto, es una situación espectacular, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué expectativas tienen los jóvenes, pero qué expectativas en general tenemos? O sea, el candidato demócrata que ha ganado de manera sorprendente a Cuomo en Nueva York, su planteamiento es la ciudad que nos podamos permitir.
O sea, está hablando ya de hasta qué punto, digamos, Nueva York puede permitirse ir más allá, sobre todo si no quiere generar un proceso de desigualdad interno brutal. Tiene toda la razón Estefanía con el hecho de que cada vez más pesa la herencia. Lo que estoy intentando decir es que seguramente ha acabado también la fase esta en la cual podíamos hablar siempre de incrementalismo de manera constante, ¿no? Y esto es un replanteamiento muy profundo. El estudio de IBI al que estamos haciendo referencia y que nos ha empujado a hablar de todo esto, lo que pone de relieve es el retraso en la llegada al trabajo de los jóvenes. Es decir, que ahora solamente hay un 43% entre 16 y 29 años que trabaja, y en el 2007 había un 58%. Claro, también se ha alargado la fase de formación. Sí. Por otro lado, la gente aquí en España le cuesta mucho salir de su casa de su casa familiar porque no tiene dinero para pagar una habitación o un apartamento. Es decir, digamos, ese también es otro factor. Es decir, yo creo que es muy bonita la noticia y muy interesante porque es una noticia de estas un poco, como diríamos, iceberg, ¿no? Sí. Detrás de esa noticia hay una cantidad de elementos que han cambiado, que nos obliga a replantear muchas cosas, ¿no? En la política. Y es cierto que el timing político y el debate político al cual haremos referencia posteriormente va por otro sitio. Exacto, claro, va por otro está sitio. Situado en otro sitio. Sí. Estefanía y Carlos. Sí, decía Joan esto de en qué sitio la gente cree todavía en Europa que el futuro será mejor que el presente. Es cierto que el virus del fatalismo ha tomado a todas las sociedades occidentales. La ultraderecha ya se encarga, ya ha venido a eso, a traernos la idea de un futuro terrible. Pero yo creo, ahí debo discrepar, que todavía hay países, y bueno, igual es un ejemplo obviamente muy alejado de España. Yo tengo amigos viviendo en Dinamarca y créeme que allí la preocupación, me dicen, de la gente es dónde se van a comprar la segunda residencia. Entonces, para que nos hagamos una idea de dónde todavía hay jóvenes que sueñan con ese futuro mejor. Pero más allá de eso, volviendo al debate de España, por un lado, yo quiero insistir en el tema que decía la izquierda como deberes para el futuro. Que la promesa hoy de la izquierda a las clases medias sea no te preocupes, que no vas a caer en la pobreza, pero a partir de ahí tampoco la gente pueda soñar con nada mejor, creo que está haciendo que la izquierda le prometa a la gente una certeza de como mínimo no vas a ser pobre, ya te ayudaremos, mientras que hay el virus liberal, que está muy instaurado también en el gen de la ultraderecha, que es esta idea de, bueno, yo sí te permito soñar, ¿no? Como puedo ser Mr. Wonderful y te permito soñar con un futuro mejor. Y hoy hay mucha gente que prefiere comprar la ilusión de un futuro mejor, aunque sea el si quieres puedes, la meritocracia y todos estos constructos, pero todavía le está permitiendo soñar a mucha gente. Yo creo que eso, en mucha gente joven, vehiculado vía ultraderecha, de no es verdad, las cosas se pueden cambiar, te tienes que esforzar, bueno, el auge de la admiración que tienen con tantos streamers que se han hecho millonarios de la nada. O incluso esta especie sin de... pagar impuestos. Exacto. Y incluso mucha gente cree que son los listos del sistema, porque dicen, este sistema español a mí no me da bienestar, pues muy bien, el que se vaya. Le ha dado la patada al sistema. O incluso todos estos cursos que dan de cómo hacerte millonario, etcétera. ¿Por qué todo esto gusta tanto a mucha gente joven? Estaba lleno de... Bueno, había mucha gente joven ilusionada con el Madrid Economic Forum que se montó. La ultraderecha también trae una protesta generacional, que creen que hay una generación que ha acaparado recursos y la siguiente no, pues ha sido más abandonada. Y por último, estos días hablamos mucho de los trenes y tal. Hay una teoría que están ya deslizando algunos economistas, que es que como cada vez los estados del bienestar necesitan más recursos, lo decíamos, para los cuidados de la gente mayor, para las pensiones, no hay suficientes recursos para inversión futura. Y este es un debate muy interesante. Incluso mucha gente mayor que a lo mejor ya estamos pensando que sus hijos van a heredar, a lo mejor lo necesitan hasta para ellos, su patrimonio, claro. para sus cuidados. Cuando se alarga la vida, la esperanza de vida, es evidente que se necesitan recursos para los cuidados, sean propios o sean del Estado. Bueno, yo creo que nos hemos alejado un poco del asunto de las pensiones, pero me parece muy interesante. Como decía, es que lo ha dicho Joan, que es verdad que esta noticia, este estudio, abre tantos debates paralelos. Me parece muy interesante como reflexión general y creo que es bueno además celebrar el tiro. Creo que tenemos que hacerlo y no solamente fijarnos en la última reforma de las pensiones,
pensiones y realmente hacia dónde van las sociedades. Hay muchos demógrafos e historiadores, gente que conoce bien, digamos, las transformaciones y la evolución humana, que ha situado en los años 70 el comienzo del declive de los países avanzados. A partir de los años 70, con un proceso de desindustrialización muy importante, empiezan lo que se ha llamado el malestar social. Y muchas sociedades se ha notado en Estados Unidos con el crecimiento de los partidos populistas y que ha tenido su hito histórico con Donald Trump, digamos, que ha capitalizado ese malestar social que había en Estados Unidos, porque muchas zonas que históricamente eran obreras, donde los sindicatos eran fuertes, donde había representación laboral en las empresas, pues han desaparecido y estamos entrando en una economía de servicios. ¿Qué significa una economía de servicios? Es una economía mucho más informal y que mucho menos reglada que la economía industrial que hemos vivido. Y ahora nos encontramos con otros problemas, volviendo, digamos, aterrizando a lo que estamos hoy inicialmente. Tenemos un problema de sobrecualificación de los jóvenes. Otra paradoja, los jóvenes entran más tarde al mercado laboral y tienen que aceptar trabajos muy inferiores a lo que han estado formados. Es decir, ¿eso qué es lo que te genera? Malestar. Si tú has hecho una ingeniería, has hecho arquitecto y te dedicas no a hacer edificios, y te dedicas a hacer labores burocráticas o simplemente a hacer expedientes para los ayuntamientos, pues tienes una frustración intelectual y eso genera más malestar social. Por eso yo creo que es muy importante el tener una reflexión para saber exactamente en qué punto nos encontramos y tomar decisiones, porque, insisto, esto tiene solución. Lo que pasa es que hay que tomar las medidas adecuadas. Sé que este es el tema que os gusta. Sé que lo que estáis intentando es evitar hablar de lo otro, pero vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con lo otro. Esta mañana Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Vamos con lo otro, y lo otro son los movimientos de los dos grandes partidos después de que haya estallado el caso Santos-Cerdán, porque además coincide este fin de semana que los dos tienen citas internas. Hay un comité federal en el Partido Socialista y hay un congreso en el Partido Popular, y se mueven nombres y hay cambios. Algunos ya se han producido, otros los tenemos que conocer, que es el caso del Partido Socialista, que centra todos los esfuerzos en ese comité federal, un encuentro que pretende ser, bueno, pues como un lavado de cara después de la investigación sobre sus dos últimos secretarios de organización por esa presunta trama de mordidas a cambio de la concesión de obra pública. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Será también este fin de semana, el fin de semana del regreso de Pedro Sánchez a la política del partido, después de que ha estado varias semanas, y sobre todo esta última, que está viviendo en Sevilla, porque hay la cumbre de la ONU dedicada al ámbito internacional. Va a ser especialmente relevante ver qué dice, qué medidas anuncia, porque nadie quiere hablar de las medidas hasta que no hable el presidente del gobierno, y qué conclusiones saca en estas semanas de cara a remediar la situación interna que están viviendo. Sí, ha trascendido muy poco, Ángels, de lo que el presidente piensa hacer en el PSOE para que ese comité federal del sábado sea un punto y aparte, para que sirva para proyectar un cambio de etapa, que es lo que busca el partido tras el shock que ha generado la imputación y la entrada en prisión de Santos Cerdán. El presidente había pensado esta cita como una oportunidad para conmemorar el 7º aniversario de la llegada al gobierno y, de paso, hay que decirlo, contraprogramar de alguna manera el Congreso del PP, que se celebra también este fin de semana, pero el ambiente en el que llega el partido a la reunión no tiene nada que ver con esa idea inicial. Lo que sabemos es que el PSOE da por hecho que Sánchez va a endurecer el código ético para también endurecer esos reproches a quienes tengan comportamientos machistas o consuman prostitución, o reforzar los controles para prevenir la corrupción con una nueva estructura. El presidente del gobierno tiene previsto cerrar esta tarde su participación en esa cumbre de Naciones Unidas de Sevilla, y a partir de ahí en su equipo esperan que empiece a aterrizar y a comunicar las medidas y los cambios. Sánchez ha despejado de hecho su agenda del viernes para hacerlo. Sabemos que durante esta semana el jefe del Ejecutivo ha seguido haciendo llamadas, escuchando a gente de su confianza para decidir esa remodelación de la dirección, y las fuentes consultadas dan por hecho que, aunque será una remodelación contundente que irá más allá del área de organización, no va a ser un cambio de arriba abajo de la ejecutiva. Habrá perfiles que
que asuman un mayor protagonismo y otros que entren nuevos en esa dirección federal. La clave es el perfil que ostente el cargo que deja Santos Cerdán, alguien que proyecte una imagen de ruptura con ese pasado, que no puede ser ni ministro ni secretario general o secretaria general de ninguna federación. No se descarta que el presidente opte de hecho por alguien que no esté ahora mismo en ese equipo, en esa ejecutiva federal. Lo que sí que hay es cierta inquietud en las filas del PSOE, Ángels, por la duda que se expande en la dirección, también entre algunos ministros, de si lo que se haga este fin de semana tendrá efecto y si es así, cuánto puede durar ese efecto a la vista de los avances también de la instrucción judicial. Claro. Guille, gracias. Hasta luego. Siguiendo muy de cerca estas medidas y el efecto que tengan estas medidas están todos los socios de investidura y de gobierno que de momento mantienen el apoyo con críticas y con presión al gobierno, y quien presiona sobre todo son los socios de coalición. Sumar, ya saben que ayer hubo reunión entre el Partido Socialista y Sumar. Lo que estaban diciendo a través de los medios de comunicación, ayer se lo pudieron decir personalmente, es ese enfado y esa exigencia a los socialistas para que apliquen ya las medidas y sobre todo que den explicaciones. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Dijo Yolanda Díaz esta semana que esta supuesta trama de corrupción es una cuestión de ámbito nacional que afecta directamente a los ciudadanos y que el Partido Socialista sigue sin desvincularse de ella, que no están siendo contundentes, y se vio también ese enfado ayer cuando la líder de Sumar dejó claro que si esto llega a salpicar al partido, a las siglas del Partido Socialista como organización, pondrán fin a la coalición de gobierno. Sí, Sumar quiso ayer visibilizar por todos los medios posibles su malestar con el PSOE por la manera que está gestionando esta crisis en la que temen verse arrastrados. Primero, Yolanda Díaz avisó de que tienen una línea roja. Dijo que se irán del gobierno si aparece cualquier indicio de financiación ilegal que el PSOE niega, y volvió a exigir medidas contundentes. Después se produjo esa reunión que comentas, ¿no?, entre Sumar y el PSOE, en los que Díaz, esa reunión que los de Díaz llevan semanas pidiendo y que se saldó sin ningún avance, según denunció después Sumar. Así que tras ese encuentro vimos como todos los integrantes del espacio quisieron comparecer juntos en bloque para denunciar que siguen viendo a un PSOE en shock, desorientado, que no es consciente de la gravedad, dijeron, y uno a uno fueron acusando a Sánchez de estar poniendo en riesgo la legislatura por su inacción. El mayor riesgo que tenemos en estos momentos de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista. Pero tanto el ministro Urtasun como el resto de portavoces se cuidaron mucho de no amenazar con romper la coalición de gobierno si el PSOE no atiende sus demandas de tomar medidas contundentes, porque asumen en Sumar que la alternativa es peor y además reivindican su derecho a seguir gobernando, a que no se tire por tierra, dicen, el capital político acumulado estos años. Así que asumen que lo que les queda es elevar la presión para que Sánchez acelere y atienda sus demandas. Piden, por ejemplo, inhabilitar 20 años a las empresas corruptoras para contratos públicos o multar a los partidos por las corruptelas de sus miembros, y ponen ahora todas sus esperanzas en la comparecencia de Sánchez del día 9, en la que esperan que reconduzca la situación. Ana, gracias. A vosotros. Ayer estuvo con nosotros aquí el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Le preguntamos si nos adelantaba alguna de estas medidas. Dijo que no, que prefería, bueno, y que además era Pedro Sánchez quien tenía que hacerlo, pero sí que insinuó que iban en el sentido que nos decía Ana Fernández Vila, de endurecer el código ético, de incorporar más controles, aunque él mismo decía, bueno, nosotros en el partido ya tenemos un código ético que no ha funcionado y a las pruebas nos remitimos. Entonces, Joan, yo no sé si solo con un refuerzo del código ético, si con más controles y con un cambio de caras en algunos puestos clave de la ejecutiva, esto es suficiente. Yo creo que el daño producido por los casos de Ábalos y de Santos Cerdán es un daño que difícilmente puede remediarse digamos en el Comité Federal del sábado, porque esto ya es así, el daño está hecho. Lo que puedes evidentemente es demostrar que intentas evitar que esto pueda volver a ocurrir, digamos, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista, o sea, hay dos escenarios, como habéis ya comentado muy bien, ¿no? Que es el escenario del sábado y el escenario del 9 de julio, ¿no? El escenario del sábado es un escenario mucho más de cara al interior del partido y de demostrar, digamos, que es difícil, digamos, hacerlo, sobre la base de caras nuevas y que tengan un claro contraste, digamos, con
con el grupo Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, que quede muy claro el corte, digamos, ¿no? Y que haya, digamos, como ya se ha empezado a decir en temas de prostitución o en temas de reforzar el código ético interno del partido, el elemento. Pero seguimos estando con el interrogante, ¿no?, de que dejó el juez allí colgado, de que no podíamos descartar nuevas atribuciones a personas físicas o jurídicas, ¿no? Y eso está ahí. Y luego yo creo que para mí un elemento muy importante sería el 9 de julio, es decir, qué medidas realmente se toman en relación a un debate que no afecta solamente al PSOE, porque afecta también al Partido Popular, que es un debate más sistémico, ¿no? ¿Qué se hace en España para luchar contra la corrupción? Yo he estado repasando, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción en muchos países de todo el mundo, también en la Unión Europea, y España no sale bien. Es decir, ha bajado 4 puntos del informe del 24 en relación al 23, ha bajado 10 puntos en relación al anterior informe. Estamos el número, si no recuerdo mal, el número 16 en los 27 países de la Unión Europea. O sea, estamos en la parte baja. Y realmente quiere decir que el tema es muy sistémico y ahí digamos, sabemos perfectamente, porque lo hemos visto en el caso del PSOE, y luego después del verano empiezan los juicios también que afectan al Partido Popular, que ese es un tema, digamos, sobre el cual no hemos conseguido avanzar. Estamos muy por debajo de Alemania y de Francia, por no hablar de los países nórdicos o de Dinamarca, que antes Estefanía citaba en relación a los jóvenes, ¿no? Sí. Que está en el número 1 en el ranking de buena percepción sobre corrupción. Y solamente tenemos 2 países por debajo, digamos, importantes, que serían Italia y Grecia. Pero todos los demás, incluso Portugal nos supera en posición, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un problema sistémico que creo que al margen del problema concreto del PSOE del sábado, que es importante, evidentemente, el 9 de julio hemos de pensar si es posible avanzar en una lógica más sistémica, donde esperaría que el Partido Popular también se pudiera sumar. Ya sé que espero mucho en estos momentos, pero esperaría que se pudiera sumar en relación a este tema, ¿no? Carlos. Sí, yo coincido mucho en que es un problema sistémico. La corrupción es un viejo amigo o enemigo, como se quiera ver, de la democracia española desde hace muchísimos años. Conocemos infinitos casos que están en la mente de todos y por lo tanto yo creo que no es un problema de endurecer las leyes. Es decir, aquí en el sistema político tiene una tendencia, cuando ocurre un problema, endurezco las leyes. Y lo importante no es tener unas leyes muy duras, sino que luego se cumplan. Y yo creo que nos faltan instrumentos de fiscalización del cumplimiento de las leyes. Lo que ha propuesto Sumar es aumentar es tener 20 años, expulsar, digamos, el sistema de contrataciones a las empresas corruptoras. Pero esto ya está en el Código Penal. El Código Penal ya establece por soborno o cohecho, digamos, que es como se define en el Código Penal español, ya define que una empresa no puede tener acceso a subvenciones públicas, a ayudas y a contratación entre 5 y 10 años. Que es decir, la pregunta es, ¿cuántas empresas del sector público que han contratado con el sector público, digamos, han incumplido esta norma del Código Penal? Porque yo no conozco a ningún empresario que esté en la cárcel por sobornar a un funcionario público. No conozco a ninguno. Y yo creo que algún caso ha habido. Incluso el GAFI, que es el órgano de represión del blanqueo de capitales a nivel internacional, que es un órgano que está en la OCDE, destacaba en un informe hace no demasiados años que España era el único país que no había tenido ningún empresario encarcelado por el soborno, cuando hemos tenido cantidad de miles de millones de euros invertidos en Latinoamérica. Sabemos que los empresarios españoles han corrompido a funcionarios corruptos en Latinoamérica. Pues no ha pasado nada. Es decir, el problema no es endurecer las leyes, sino que luego se cumplan. Y tenemos poco sentido de la fiscalización. Y eso tiene mucho que ver con la reunión del Comité Federal de este fin de semana. Es decir, los partidos políticos y también con el Congreso del Partido Popular están siendo muy presidencialistas, donde el que está el presidente del gobierno o el presidente del partido en la oposición controla absolutamente todo el aparato del partido. Yo estoy convencido que si el Partido Socialista en Ferraz hubiera tenido capacidad de fiscalización del gobierno, probablemente hubiera identificado que había un señor que se llama Koldo que tiene muy mala fama en el mundo de la contratación pública. Es decir, yo creo que hay que reivindicar ese papel de fiscalizador por parte de los partidos políticos del gobierno, sea uno o sea otro gobierno. Pero desgraciadamente se ha perdido porque todo esto es presidencialismo. Ya sabemos quién va a ser el próximo secretario general del Partido Popular sin que sea celebrado el Congreso. En
El Abierto, Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Estefanía, estábamos hablando de qué tiene que hacer el Partido Socialista y distinguía muy bien las dos citas Subirats. Decía, Comité Federal este fin de semana, cuestión interna, ahí hay que poner orden, tranquilizar o lo que sea a nivel interno, pero después está ese debate importante, esa comparecencia de Pedro Sánchez el día 9, el miércoles que viene en el Congreso de los Diputados, donde debería haber medidas, y va más allá Joan, decía medidas que intenten atacar pues eso, el carácter sistémico de la corrupción. Sí, esa es la pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer? Una cosa es el tema del carácter sistémico de la corrupción, decía Carlos, el tema de los códigos éticos, pero también sabemos, y él también llegaba a la conclusión, de que códigos éticos también hay en cuestiones como los abusos sexuales, y a veces hemos visto que los partidos han dejado mucho de desear de la aplicación de sus códigos éticos. Pero luego está el tema de qué puede hacer Pedro Sánchez para remontar en esta legislatura. Y yo no quisiera ser agorera, pero yo creo que algo ya se ha roto. Vamos a ver, ¿qué es lo que ahora mismo podría hacer que continuara la legislatura? Que hubiera unos presupuestos, vale, de acuerdo, pero es que para empezar eso ya es muy difícil. Tenemos a partidos que han visto la ventana de oportunidad o de debilidad del gobierno, y no solo eso, también es el coste que asumen muchos socios de acercarse hoy a Pedro Sánchez. Hay un goteo constante donde, aunque el gobierno mañana saque unos presupuestos, tal vez pasado mañana meten en la cárcel eventualmente a Koldo o a Ábalos, y de qué hito ha sido lograr unos presupuestos, sí, para la gobernabilidad de España, pero a nivel de imagen es lo mismo que pasó el otro día con el tema de la OTAN. Pedro Sánchez se cubrió de gloria, España no va a pactar, tal, no sé qué, y el lunes te metían en la cárcel a Santos Cerdán. Entonces ya la gente ya no se acuerda de cualquier otra pantalla. Me parece que algo ya se ha roto, porque por mucho que el gobierno intente hitos de legislatura, el plano judicial va a seguir arreciando, va a seguir ahí, va a seguir constante. Y los socios también están muy al albur de lo que pueda pasar. Hoy, para muchos socios, ha vuelto radiactivo acercarse un poco al gobierno. Por mucho que digan, no, ahora nos pondremos las botas, ¿no? Junts y los independentistas, y vamos a sacar aquí muchísimas cesiones. Sí, pero saben que eso va en su imagen también. Lo comentábamos el otro día en El Abierto. Hoy la opinión publicada en Cataluña está siendo muy dura con el PSOE y con Pedro Sánchez. Junts y Esquerra creen que eso a ellos no les pasa factura. Es evidente, porque tienes que tu opinión publicada o el run es uno, hay especulaciones, no se sabe mañana qué va a pasar, vivimos pendientes de una nueva información, informe X o encarcelamiento. Y eso asumen un coste los socios. Hay otros socios que también asumen coste. Hombre, por supuesto, asume coste Sumar, el papelón de Yolanda Díaz. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? O sea, están ahí. ¿Qué más puedes hacer? Irte del gobierno. Esa es la única forma de protestar realmente. Podemos. Ahora hay una amnesia donde parece que Podemos no estuvo nunca en ese gobierno. Decía Ione Belarra, cuando el PSOE gobierna solo ya sabemos lo que pasa. Casos de corrupción, algo así dijo el otro día. Perdón, ustedes estuvieron sentados en esa mesa donde estaba el hoy investigado exministro José Luis Ábalos y presunta trama de corrupción. Entonces, yo creo que todos los socios de algún modo están asumiendo mucho coste. Y al margen de eso, no hay una normalidad donde salga Pedro Sánchez y ya está, y la legislatura siga. Yo creo que también hay una cuestión de credibilidad ya. Es decir, no sé cuál es la alternativa. Lo que pasa es que la alternativa a ese coste que están asumiendo los socios, que es evidente y que cada vez les cuesta más y se les hace más bola ante esa incomodidad, lo de enfrente es el Partido Popular con la ultraderecha. Claro, justamente, y es más, yo creo que el gobierno ahí ha hilado una narrativa que es, por un lado, pase lo que haya podido pasar aquí, por lo menos nosotros no os haremos recortes, que yo creo que por ahí va el tema de la OTAN. Y luego el tema de o lo que haya podido pasar o la ultraderecha. Pero yo creo que el movimiento, como dice el clásico, se demuestra andando. Es decir, el gobierno puede seguir gobernando, valga la paradoja, pues demuéstrelo. Presente los presupuestos que hay del Estado, sométase a una cuestión de confianza o haga algo para demostrar, porque ya no vale el pasado. Es decir, no, es que hemos hecho muchas leyes. Sí, se han hecho muchas leyes, ha habido muchos avances sociales. Es el argumento que utilizaba ayer Bolaños. La situación económica es mejor que la de... Todo eso está claro. Pero tiene la confianza del Parlamento. Ya está, pero ¿usted qué va a hacer en los próximos 2 años? ¿Qué le lleva a presentar y con garantía de que vaya a salir adelante? Es que ni siquiera la ley del suelo todavía ha salido adelante. Y es una ley fundamental porque es un tema central de la política española como es el de la vivienda. Y tiene la obligación constitucional el gobierno de presentar antes del 1 de octubre de este año los presupuestos del año 2026 porque estamos con los de 2023. Por lo tanto, es que los otros son debates que no sé a dónde conducen. Aquí ¿el gobierno está en condiciones de seguir gobernando? Deme usted pruebas. Si no tengo pruebas, pues tendrá que disolver el Parlamento. Pero hasta que no las tenga, pues tendré que dudar sobre si es normal que continúe un gobierno que no gobierne. Joan.
En un sistema democrático y parlamentario, digamos, la razón de lo que dice ahora Carlos, que si usted quiere gobernar, demuéstrelo, también está el otro lado. Si usted tiene capacidad para derribar este gobierno, derríbelo. Claro, lo mismo. Sí. Entonces... Tose tranquilo, Joan. No, ya está. Y entonces ahí yo creo que en relación a lo que decía Estefanía, yo creo que los socios tanto internos como Sumar, como los que han apoyado la legislatura, yo creo que ninguno de ellos tiene interés en que haya elecciones en este momento. Y no tiene ningún interés en propiciar que en el otro lado el PP, no un PP imaginario, no, el PP de Miguel Tellado y Esther Muñoz, que son, digamos, no son precisamente palomas, sino halcones en el lado del PP, y van a ser ahora pues el secretario general y el portavoz en el Congreso que se va a hacer este fin de semana, y Vox acaben, digamos, siendo los que gobiernan este país. Por lo tanto, yo creo que la sensación general es que esto va fatal, pero ¿es posible resistir? La pregunta, en el fondo, ¿es posible resistir y esperar que haya otras condiciones para poder avanzar? Porque claro, a partir de después del verano empieza una serie de juicios también que afectan básicamente al Partido Popular, lo cual es fatal porque estaremos constantemente en el mismo mejunje, digamos, sí. ¿No? Pero realmente, desde el punto de vista, ahora yo no me sitúo en lo que yo quisiera o no quisiera, desde el punto de vista de lo que el gobierno expresa, yo creo que la voluntad si esto no se agrava, la hipótesis de resistir. Porque realmente decía Estefanía, en Cataluña está perdiendo, hay un gran ataque, sí, pero Vox, ¿qué ha prometido, digamos, ¿no? O sea, la enmienda del Partido Popular de Cataluña en relación al Congreso del Partido Popular de este fin de semana es que esté prohibido negociar con los independentistas. Justo esa enmienda contrasta con lo que acaba de decir Núñez Feijóo, diciendo que las puertas están abiertas a hablar con Junts para si podemos repensar el diálogo entre España y Cataluña. Mira, aguanta un par de minutos, Estefanía, porque como ya hemos introducido este tema, que es lo que está haciendo el Partido Popular, y ya destacaba ahora Joan, el Partido Popular de Miguel Tellado y de Esther Muñoz, porque eso demuestra las claras intenciones de endurecimiento más todavía del discurso por parte del PP. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esto es lo que va a pasar ya también a partir del Congreso de este fin de semana, que es que el PP va a activar ese modo preelectoral con el que viene apretando los últimos meses, con la intención, yo creo que los nombres lo dicen todo, ¿no?, de la confrontación directa contra el gobierno para forzar unas elecciones o para seguir insistiendo en ello en unas elecciones anticipadas. Sí, el PP lleva tiempo oliendo sangre y prepara un otoño, un curso político en el que no dará tregua al gobierno, y más en este momento de fragilidad para el Ejecutivo y para el PSOE tras el escándalo Cerdán. En Génova no descartan cualquier escenario, y ante lo que esté por venir, Feijóo está configurando un equipo de pretorianos muy definido, lo decía Subirats, perfiles como el de Miguel Tellado o Esther Muñoz, que se caracterizan por un estilo rudo, tosco, que incluso en ocasiones roza lo vulgar. Perfiles que, por si había alguna duda, ya se han puesto manos a la obra. Ayer, en su estreno como portavoz, en una declaración de poco más de 10 minutos, Esther Muñoz dijo 12 veces la palabra corrupción, 7 veces dijo prostitución y en 2 ocasiones habló de puteros. No puede regenerar la política quien ha llevado la corrupción y la prostitución al gobierno de España. Eso es evidente. Yo no esperaba mucho más del partido de Yolanda Díaz. Es un partido que ha sobrevivido con escándalos de corrupción, también con escándalos de agresiones y de abusos sexuales, incluso de pederastia. Nosotros hemos llamado a los grupos parlamentarios para ver si están dispuestos a asumir esa corrupción y esa prostitución. Yo creo que es responsable decirle a la gente, oye, vais a seguir aguantando esto, y es lo que hemos hecho, ¿no? Perfiles como el de Tellado o como el de Muñoz, Ángels, como te digo, que confirman que ahora a Feijóo en Génova le susurran dirigentes mucho más duros. Y todo esto mientras, y también estábamos ahora en ello en el abierto, mientras Feijóo está intentando llevar a cabo, aunque sin éxito, por el momento, ese acercamiento con los partidos políticos que han formado el grupo de apoyo durante la legislatura. De hecho, encargó a Miguel Tellado llamar a los socios para testear en qué situación estaban los apoyos al gobierno de Pedro Sánchez, y más allá del distanciamiento que todos han pronunciado
denunciado públicamente del PSOE por el tema de corrupción, lo cierto es que ninguna de las formaciones a las que ha sondeado el Partido Popular parece dispuesta a tenderles la mano. Sí, y eso, como contábamos ayer, Ángels, lo sabían en el PP desde el principio, pero necesitaban esa escenificación, porque lo cierto es que ya no es que ningún socio a la izquierda del PSOE esté dispuesto a apoyar una moción del PP, es que en privado dirigentes de Podemos o de Esquerra no dan crédito a que el PP les llame para esto. En Podemos, por ejemplo, que están siendo muy críticos con el PSOE, se preguntan cómo puede el PP, cuyo Ministerio del Interior espió a sus diputados, pensar que les van a apoyar. O Esquerra, que si el caso Cerdán escala, pedirán elecciones, pero nos dicen, Ángels, que nunca de la mano del PP. Josu, gracias. A vosotros. Claro, y es que en medio de este acercamiento siguen los ataques también contra algunas de estas fuerzas políticas, y eso que está haciendo el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco. El PP está vinculando al PNV con los protagonistas de la supuesta trama de corrupción, con Cerdán, con Koldo, con Ábalos. Nos vamos a ir a Bilbao. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Claro, en el PNV, ante estos ataques, ante esta vinculación que están haciendo de la trama corrupta con el PNV, da por dinamitados cualquier puente que pudiera existir con el Partido Popular, y la postura de los nacionalistas es clara, ni siquiera se van a sentar con el PP. Sí, dicen claramente además que el PP es Jekyll y Mr. Hyde. Un día quiere abrir una línea de comunicación y otro dinamita puentes, ¿no? A juicio de los gelchales, sus últimas acusaciones solo buscan enfangar, aunque son conscientes de que la presión de Génova está repartiéndose por territorios y ha llegado al PP vasco, con Javier de Andrés apretando y dando nombres. Tiene que dar explicaciones. O sea, la presencia de Iñaki Alzaga en todo este lío no es casual. ¿Qué hacía Iñaki Alzaga? Que, como digo, es que es una persona de la máxima confianza del Partido Nacionalista Vasco, que lo tiene de presidente de Nortegas, que es el editor de todos sus medios de comunicación. A mí me parece que Santos Cerdán ha dicho que Alonso Egurrola era el contacto con el PNV, y lo que veo es que un hombre de máxima confianza del PNV es socio de Alonso Egurrola. No sé, me parece que tiene que dar explicaciones. Pide explicaciones y tiene que ver con ese oler sangre al que aludíais anteriormente, ¿no? Iñaki Alzaga, presidente del Grupo Noticias y hombre de máxima confianza del PNV, según de Andrés, que es socio en una de las empresas beneficiadas de Anchón Alonso, que recordamos está citado a declarar como investigado en el Supremo el próximo lunes, y que el PNV insiste en recordar que no es afiliado, como también se reafirman al asegurar que la UCO no ha solicitado ningún requerimiento ni al partido ni al gobierno vasco por sus contrataciones. Isabel, gracias. Un beso. Estefanía. Sí, nos preguntamos cuál es un poco la estrategia del PP en adelante para empezar ese giro un poco más duro, y precisamente yo creo que ahí se denota algo. Feijóo siempre ha tenido dos vías para llegar al poder. Una es los regionalistas, Junts y el PNV, Puigdemont lavado en la amnistía, y Vox. Yo creo que a día de hoy la apuesta del PP es la línea de Vox, por mucho que digan que quieren acercarse a los socios. De hecho, mi teoría es que este intento de acercamiento a Junts y al PNV es para desgastarlos. Feijóo tiene en la memoria que a Vox y al PP les faltaron, creo que fueron 4 o 5 escaños para gobernar. Y quieren sacarlo, creo yo, de las derechas nacionalistas. De algún votante de Junts y el PNV que diga, claro, me he cansado de ir con el bloque de las izquierdas. Esto le está pasando al PNV, su electorado protesta contra las políticas económicas más a la izquierda, por ejemplo, el tema del impuesto energético, etcétera, ¿no? Que de inspiración de Sumar y Podemos. Vimos a Josu Yonimaz muy cabreado en una tribuna, creo que fue La Vanguardia, con este tema, que era exdirigente del PNV y hoy está en Repsol. También al PNV hoy es al partido al que más le preocupa la inmigración por encima de Vox. Entonces, vemos que hay algunas cuestiones, como la economía o la inmigración, que seguramente preocupan al PNV y a Junts, que a lo mejor el PP quiere barrer por esa línea de algún votante que no sea especialmente nacionalista, ¿no? Yo creo que esto es para ponerles contra las cuerdas, para dar a entender Junts y el PNV, ¿veis? Quieren soportar todo esto, quieren abrazarse con este gobierno, con este bloque llamado Frankenstein, el bloque de Pedro Sánchez de investidura, y es a lo que están. Yo a día de hoy dudo de que quiera ese acercamiento. Miguel Tellado es la persona que ha criticado el palacete del PNV. Isabel Díaz Ayuso hizo aquella especie de performance de irse cuando los pinganillos. Entonces, incluso creo que este vacile de Puigdemont de, bueno, si quieren hablar conmigo, que vengan a Waterloo. Esto obviamente no va a pasar, ¿no? No se lo ha pedido ni a Pedro Sánchez, entonces se lo va a pedir a Feijóo. Yo creo que estamos un poco en eso. El PP está buscando los votos que le faltan, y si no los saca vía Vox, los sacará vía ellos. Entonces, es un poco las coordenadas. Yo creo que es esta idea de que los socios están asumiendo bastante coste ahora mismo. Déjame un momento, Joan, porque voy a poner sobre la mesa la reacción de Junts, porque dice Estefanía, eso no va a pasar, ver a Feijóo en Waterloo. A Feijóo lo mejor no. Pero atillado. Pero ya veremos. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero ya veremos, porque Xavi Abelló, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Desde Junts, que primero dijeron esto, si quieren algo de nosotros, que vayan a reunirse a Waterloo con Puigdemont, pero es verdad que Feijóo sigue tendiendo la mano y apela directamente a Junts. ¿Qué dicen desde Junts? Pues desde Junts aseguran que las cosas ahora mismo no han cambiado, a pesar de esa maniobra y esa insistencia del Partido Popular, que creen que muy difícilmente vaya a llegar a ninguna parte mientras tengan que ir también de la mano de Vox o mientras no den ese giro radical en cómo enfocan las reivindicaciones de Puigdemont, que por ahora no lo ven. De hecho, Junts quiere mantener por un lado su relato de que no pertenece a ningún bloque, de que no es socio del gobierno, sino que simplemente negocia sus intereses con quien pueda dárselos, y por ello pues pone, digamos, las mismas condiciones o incluso más duras al PP para negociar esa visita a Waterloo, pero por el otro lado también admiten que es muy difícil arrimarse ahora mismo a la piscina del Partido Popular cuando hasta hoy solo han tratado de boicotear las principales peticiones de Junts, como pueden ser la aplicación eficaz de la amnistía o la oficialidad del catalán en Europa. En Junts tienen asumido desde hace meses que no hay moción de censura posible con el Partido Popular en esta legislatura, que el camino con el PP está limitado en esta legislatura. No hay un interés orgánico tampoco en este momento para que haya una convocatoria electoral, y por ello lo que esperan es que el PSOE intente salir de su crisis no con miedo, no con indecisión, sino doblando la apuesta y acelerando el cumplimiento de promesas para poder tener argumentos para seguir sosteniendo la relación con el gobierno. De hecho, las cosas han cambiado poco, las negociaciones, las conversaciones no se han frenado, y lo que espera Junts, de hecho, de este Comité Federal que se celebra este fin de semana, pues es que el PSOE designe públicamente ya a un nuevo interlocutor que sustituya a Santos Cerdán y con el que puedan seguir dando continuidad a ese diálogo que tienen con el PSOE. Xavi, gracias. Buenos días. Joan. Sí, yo creo que digamos, viendo el escenario internacional al cual antes hacíamos referencia, lo que es sorprendente es la posición del Partido Popular tan alejada de los postulados centrales de la derecha del Partido Popular Europeo, por ejemplo, que tiene muchas más capacidades de maniobra. Están cerrando, o sea, la posición de Núñez Feijóo, supongo que motivado por la propia presión de Ayuso y por el pasado también del propio Partido Popular, está trasladándole a una situación en la cual la única posibilidad de apoyo posible es Vox, o bien tras las elecciones que puede haber, por ejemplo, Alianza Catalana, Se acabó la fiesta, otros grupos, digamos, de la extrema derecha racista que puedan ir, digamos, acumulando posiciones en el Congreso de los Diputados. Esa opción, para mí, es digamos, corta toda posibilidad de que, por ejemplo, exista en España alguna alternativa de gran coalición con parte del Partido Socialista, que hay sectores del Partido Socialista, digamos, que ahora no están, digamos, precisamente en la dirección. Y juntos están en Europa los dos. Exacto, que están apuntando a esa línea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la reunión del otro día, recordemos la reunión del otro día del Congreso de los Diputados entre Abascal y Feijóo, es una reunión muy característica, ya la comentamos aquí, es una reunión que avisaba a los votantes de Vox que no se preocupen, que no hace falta que voten al Partido Popular si quieren reforzar las posibilidades de gobierno, porque están de acuerdo, y le recordaba a los votantes del Partido Popular que no hace falta que voten a Vox, porque el Partido Popular y Vox van juntos a hacer esa... Y esa misma posición es lo que corta toda posibilidad de, digamos, de alternativa en relación a otros partidos en este momento, y que en el fondo sostiene la debilidad, porque estamos en una situación de debilidad del gobierno, una situación muy frágil. Lo que sostiene a ese gobierno, ya lo sabemos, es esa amenaza de lo que puede significar en una España plural la presencia de Vox.
Bueno, yo confieso que esta mañana me ha sorprendido al leer la prensa, y también lo hemos hablado aquí en el abierto, la coincidencia en que se impone la línea dura. Es que no hay otra línea en el Partido Popular. Sí, claro. ¿Cuál había hasta ahora? ¿Cómo era la línea que había hasta ahora? Una línea dura y otra más dura. Eso sí, pero no hay ningún. ¿Quién es la línea blanda en el Partido Popular? Javier Andrés, podríamos pensar que Borja Samper representaba otra línea. Ese es el pasado, de nuevo. Sí, ese fue el pasado. Ya. Javier Andrés, que hemos citado anteriormente y ahí ha salido, bueno, también representaba la línea blanda en el País Vasco de mayor apertura. Y míralo hoy. Escuchar la grabación de hoy, pues dice, pues no, este no es de la línea blanda, esta es la línea dura todo. Porque entre otras cosas, el Partido Popular podría haber hecho la línea blanda al principio de la legislatura, digamos una legislatura constructiva, intentar hacer algo para mejorar la situación económica, social del país, pero no y ahora, cuando faltan menos de 2 años para las próximas elecciones, ¿alguien piensa que va a bajar el pistón, que va a bajar su presión sobre el gobierno? Evidentemente no va para nada, va a bajar la presión. Es que fíjate, yo creo que Feijóo vive muy pendiente de un poco a quién le debe el sitio, porque la noche del 23 de julio el PP logró un resultado espectacular, aunque no estén gobernando. Hoy gobiernan en la mayoría de comunidades. Pero se escuchó alguna vocecilla que decía que pase el siguiente. Feijóo no ha logrado echar a Pedro Sánchez, pase el siguiente. Que es un poco la trituradora política en la que está la derecha ahora mismo. Vimos como un poco a Albert Rivera, una persona que venía, ¿no?, a triunfar, a derrotar al sanchismo, etcétera. Eso luego, ¿no? Al principio no. Era el partido moderado y bisagra de la centralidad española. Así lo decían. Y luego a la derecha le entró una obsesión, hay que echar a Pedro Sánchez. Luego también el elegido fue Abascal. A Abascal lo dan por amortizado. Ahora los altavoces del PP han vuelto al redil del PP. Y aquella noche alguna vocecilla dijo que pase el siguiente y que sea Ayuso. Y yo creo que hay todavía gente que está deseando que sea Ayuso. Entonces, Feijóo, yo creo que todo el tiempo los cambios y las cosas que hacen son muy al albur de los climas de opinión de la derecha madrileña. Poner a Tellado y a Esther Muñoz, yo creo que es un tributo a esos altavoces a los que le perdonaron la vida aquella noche. Y es un poco la línea del partido, porque existe este miedo, que se repite mucho, a otro pinchazo. Porque esto de que el PP va a llegar, el antisanchismo es potentísimo, esto ya lo vivimos el 23 de julio. Y yo creo que ese miedo se les ha quedado en el cuerpo a la derecha. Entonces existe esta idea de que Feijóo no ilusiona, por lo cual tiene que hacer lo que se dice, ¿no? Esto de gente todavía pues, más desacomplejada, como Tellado, Esther Muñoz. Y luego esta idea de juntarse con Vox también bebe un clima de opinión que hay. Si PP y Vox no le transmiten a su electorado que van de la mano, y a lo mejor lo desincentivan. Uno protesta en la puerta de Moncloa, otro protesta en la calle, no van juntos, no pueden visibilizar sus votantes una alternativa. Por eso digo que yo creo que la apuesta es Vox, y acercarse al PNV y a Junts es para quemarlos. La apuesta, pura retórica. Claro, es que la apuesta es poder sumar entre ellos. Sí. Es decir, la alternativa que tiene Alberto Núñez Feijóo para llegar al gobierno en unas próximas hipotéticas elecciones es que la suma de PP y Vox y yo creo que el endurecimiento de la línea va en eso. O sea, descartar posibles pactos con ninguna otra fuerza política y limitarse a esta derecha y ultraderecha. Sí, lo cual refuerza la polarización social también. Completamente, completamente. Es un poco lo que decíamos, que yo creo que Feijóo ha asumido que hay una parte del electorado de PNV y Junts que les gustaría hablar de cosas económicas de derechas, de inmigración, prioridades de derechas, pero estando en el bloque de Pedro Sánchez, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, no pueden hablar de eso. Hemos estado toda la noche y esta mañana todavía, porque están en marcha, están levantados todavía los congresistas en los Estados Unidos, porque los miembros de la Cámara de Representantes están debatiendo y van posponiendo una votación que es necesaria para que se pueda votar la ley fiscal de Trump, que es la llamada por el propio presidente la gran y preciosa ley, que quiere que salga adelante antes del 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. Es decir, mañana hay algunos republicanos reticentes y están en este debate y están en este momento de intentar convencer a esos votos que necesita Donald Trump para que salga adelante esta ley grande y preciosa. Es una ley que incluye recortes sociales, bajadas de impuestos de hasta 4.000 millones de dólares, lo que puede, según los expertos, disparar el déficit. Vamos a analizar en qué consiste. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Buenos días, Àngels. Esa reforma representa, Sara, el corazón de la política económica de Trump y supone el mayor trasvase de recursos de pobres a ricos que se ha visto en décadas.
Es una ley ómnibus que abarca muchas medidas, recortes fiscales, requisitos para recibir ayudas o fondos para departamentos como defensa o inmigración, pero que sumándolas implicará básicamente que el 20% de la gente más pobre tenga que pagar un promedio de $560 más al año, mientras que los más ricos ganarán unos 6.000 anuales. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues por ejemplo, endureciendo los requisitos para subsidios alimenticios y becas estudiantiles o limitando el acceso a la sanidad para los más vulnerables, una medida que de hecho se sentirá especialmente en las zonas rurales donde predomina el votante trumpista. President Trump, you're either being lied to or you are lying to the American people. Presidente Trump, o bien le están mintiendo o le está mintiendo a los estadounidenses, decía la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez tras denunciar que con esta ley millones de personas perderán su cobertura médica. Y luego propone recortes de impuestos que favorecen sobre todo a los ricos y a las empresas. Reduce la tasa corporativa, aumenta el límite para deducir impuestos federales o sube el umbral para pagar el impuesto de sucesiones. ¿Y quiénes pierden? Pues las futuras generaciones por la elevada deuda que generará y el sector de la energía verde, que tendrá menos ayudas y que es el origen de este enfado entre Donald Trump y Elon Musk. Bueno, pues esto no solo le ha enfadado con su ex socio, también ha enfadado a varios representantes republicanos, que son los díscolos, que son los que se juegan la reelección en estas elecciones de medio mandato, Sara, que hay el año que viene. Sí, por eso mismo incomoda a muchos conservadores, como por ejemplo la senadora de Alaska, muy crítica con la medida, pero que se decantó por el sí porque le concedieron básicamente $50.000 millones para hospitales rurales y más acceso a subsidios alimenticios. Se llama Lisa Murkowski, que se justificó diciendo que tiene una obligación con la gente de Alaska y que tras votar el sí declaró también que esperaba que la ley se estrellara en la Cámara Baja. Y los conservadores que defienden la reforma pues se empeñan en destacar las medidas más atractivas para su electorado, como este congresista de Carolina del Sur, Joe Wilson. It's the elimination of taxes on tips and overtime. It provides for securing the border. Que defiende la eliminación de impuestos para las propinas o más fondos para el control fronterizo, es decir, para la deportación masiva, promesas estrella de la campaña de Donald Trump. Mientras que la Casa Blanca insiste, por ejemplo, en que parte del déficit se compensará con lo que se gane de los aranceles. Sara, gracias. A vosotros. Bueno, pues ahora mismo en Washington son las 3:49 de la madrugada. Sigue esa sesión en la Cámara de Representantes por esa oposición de ese grupo de republicanos que nos contaba ahora Sara. De momento se ha conseguido desbloquear la votación previa y ahora ya están debatiendo este proyecto de ley de Donald Trump, la ley bella y hermosa que él quiere que salga adelante antes del 4 de julio, que es mañana. Es decir, insistimos, 3:49 de la madrugada y sigue la sesión en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y ayer en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido se votó el plan de recortes del gobierno laborista en una sesión que también fue agónica porque los representantes del propio Partido Laborista estuvieron negociando para reducir estos recortes al mínimo. Es un duro golpe que evidencia que a pesar de que el laborismo tiene mayoría, gobernar le está resultando complicado a Keir Starmer. Ayer en Westminster, durante la sesión, las cámaras captaron a la ministra de Economía llorando mientras el primer ministro Starmer intentaba defender su política económica. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. La oposición está pidiendo su cabeza, pero también hay cada vez más voces dentro del Partido Laborista que cuestionan su continuidad por ese plan de recortes sociales que ven incompatible con el ideario de la izquierda. Sí, el rechazo de una parte importante de la bancada laborista al plan de recortes sociales del gobierno ha hecho mucho daño a Rachel Reeves y ha puesto en duda su capacidad para liderar la política económica del Ejecutivo. Esa presión sobre Reeves se evidenció ayer en la sesión de control semanal al primer ministro, en la que se la pudo ver visiblemente afectada y tratando de reprimir sin éxito las lágrimas, algo que Starmer atribuyó poco después a motivos personales. I'm not going to the personal matter of a colleague. No voy a entrar en los asuntos personales de una compañera, pero sí quiero decir que ha hecho un trabajo excelente como ministra, decía Starmer en una entrevista a la BBC, con el objetivo de disipar las dudas sobre su continuidad en el gobierno. Por ahora parece que Reeves seguirá en el cargo, a pesar de que el rechazo a gran parte de los recortes sociales ha puesto en una situación difícil al Ejecutivo, que deberá buscar nuevas vías para cubrir un agujero de cerca de 6.000 millones de euros, manteniendo al mismo tiempo una estricta política fiscal. Las dudas sobre la situación de las cuentas
cuentas públicas tuvo ayer un primer impacto en los mercados, con una subida de los intereses de la deuda y con una caída del valor de la libra esterlina frente al dólar y al euro. Lucas, gracias. A vosotros. Es importante mirar también al exterior de vez en cuando, porque en el exterior también están pasando cosas, como hemos visto en Estados Unidos y en Londres. Incluso para aprender, es decir, en un sistema y en otro, da gusto que los congresistas, los senadores tengan voz propia y no sean simplemente la voz del líder del partido. Sí, lo estamos viendo en un caso del Partido Laborista y en otro caso los propios senadores del Partido Republicano. Exacto. Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ahora os toca a vosotros. Sí, y además hoy sabes que es jueves, jornada de puertas abiertas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es verdad. Nuño Domínguez y Jaime García Cantero nos van a ayudar a poner el foco primero en los incendios, en el primer incendio del verano en Lleida, y vamos a saber cómo los bomberos, cómo llegan a estos incendios, cómo se dan cuenta de que es un incendio de sexta generación, qué medios tienen para combatirlos y cómo lo hacen. Y luego vamos a hablar de dos chicos de 18 y 19 años, un aparentemente inofensivo @Paquito. O sea, cómo dos hackers pueden ser y pueden causar un problema de seguridad nacional. Poniendo en público información de exacto, políticos, del presidente, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a cerrar ya por esta temporada el Club de Amigos y Amigas. Empiezan las obras el lunes, vamos a acondicionar otras salas, estamos muy atestados. No, y porque además Luis Alegre tendrá que ir haciendo amigos, tenemos que darle un margen. En verano. Y hemos pensado cuál podría ser, si no la más antigua amistad de Luis Alegre, una de las primeras amistades de su vida. Y hemos dado en Zaragoza, claro, la actriz Ana Labordeta, porque ella es actriz, es de Zaragoza, y él, que es un poco actor, pues seguramente se tuvieron que conocer pronto, como es el caso, así que vamos con ello. Luego, en clase de lengua, con Lola Pons, vamos a hablar de los abusos, de las frases mal dichas a lo largo de todo el mes de junio. Toca látigo. Toca látigo. Toca castigo. ¿Qué más? Y luego hay pelea. En el cine, en La Vida y Cine con Javier Ocaña, vamos a ver cómo el cine chino se tiene que pelear con los dinosaurios del mundo jurásico. Yo creo que van a ganar los dinosaurios. Mira que te digo. Oye, ojo, que ¿no? hay mucho espectador chino y mucho espectador fuera de China. Hay que mucha puede población china. Se han estrenado 3 películas chinas en unos días. Es algo muy curioso en la cartelera aquí. Y llega la 7ª de esta saga, que veremos a ver si pasa la prueba del profesor Ocaña. Vale. Y cerraremos con Ainhoa Gregoitia. Hoy toca cocinas nómadas de verano. ¿Qué es lo que se cocina en sitios como las barbacoas, las caravanas y los camping? Tú y yo somos muy de barbacoas. A mí me gusta mucho la barbacoa. Pero no tanto de caravanas y camping. A Carlos Sánchez también le gusta la barbacoa. Mucho. Pero menos de caravanas. Le llaman el Georgie Dan de la vieja. Que no he sacado aquí. Todo esto hasta las 12:20 de la mañana. Estefanía Molina, Carlos Sánchez, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.